Amén, gloria a Dios, hermano, hermana, en esta tarde sea bienvenido. Bienvenido una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero, amén, administrar sobre este tema de, fue por misericordia de Dios la salvación de los gentiles. Realmente, hermano, fue un plan perfecto de parte del Señor. Se ha comprobado de que realmente los gentiles, hermano, de acuerdo a la historia, ¿verdad? De cómo el gentil, cuando los judíos, ellos tenían sus servicios en las sinagogas, el gentil no podía entrar. El gentil tenía que estar allá afuera, lejos, escuchando, ¿verdad? Lo que estaban explicándole a los judíos. Estaba prohibidísimo que un gentil, porque los consideraban como lo más pagano, lo más pecador, a los gentiles, ¿verdad? Y ellos no tenían ninguna oportunidad de salvación. Estaban, se puede decir, perdidos, ¿no? De las promesas del Señor, pero ahí está, rechazaron al Maestro, rechazaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por ese rechazo, ahí entramos nosotros, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y todos aquellos que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, podemos decir, bueno, pero ¿cómo estuvo eso? Bueno, yo creo que Dios, Él estaba planeando cómo, para salvar también a los gentiles, no nada más a los judíos. Yo creo que el Señor, Él permitió, ¿verdad?, que el mismo judío no recibiera al Mesías como Mesías. Y todo eso fue el plan perfecto, plan divino, para que el gentil, ¿verdad?, alcanzara la salvación, pero por misericordia. O sea, mire, una cosa es algo por misericordia y otra cosa es porque realmente el pueblo de Israel es su pueblo. O sea, es el que está por la derecha, que ellos dice la Biblia que el pueblo de Israel va a ser salvo, ¿no? Entonces, pero el gentil no, el gentil es por misericordia, porque gracias a que lo rechazaron al maestro, ahí entramos nosotros. Entonces, yo creo que es una bendición que nosotros hayamos aprovechado, ¿verdad?, por recibir a Cristo en nuestro corazón. Misericordia del griego eleos es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Se usa de Dios, que es rico en misericordia y que ha provisto salvación para todos hombres, judíos y gentiles, y tienen misericordia a todos los que le temen. Y Dios, del griego theos, que es una palabra tomada por los judíos y después posteriormente por los cristianos. Y también viene dos palabras hebreas, Elohim y Jehová, para denotar al único Dios verdadero. Salvación, del griego soteria, denota liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento de liberación material y temporal de peligros y aprehensión. Gentiles, del griego etnos, de donde proceden términos castellanos como étnico o etnología, etcétera, denota en primer lugar una multitud o compañía de gente, luego una multitud de personas de la misma naturaleza o género, una nación, un pueblo, en plural de las naciones distintas de Israel. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en Romanos 11:11. Vamos a dar inicio, amén, las escrituras. Romanos 11:11. Cuando esté allí, diga un fuerte amén y dice la palabra de Dios de esta manera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ayúdeme, por favor, para orar por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Vamos a dar gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Te pedimos, Señor, que no vuelva vacía, Señor, que dé fruto.
en nuestros corazones, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, Padre eterno. En este día te damos gracias por todo lo que vas a hacer en este lugar, Señor. Que tu palabra, Dios, no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que puedan mirar o escuchar este tema, puedan también ser bendecidos en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, su pueblo y sin fuerte. Amén. Tropezadero que cayesen. Es la forma de la pregunta que hizo Pablo y su respuesta enérgica confirman que la ceguera, el endurecimiento y la apostasía de Israel no son irreversibles. Su transgresión es el rechazo de Jesucristo por parte del pueblo de Israel. Salvación a los gentiles, algo que en el Antiguo Testamento se había profetizado durante mucho tiempo. Y está en Génesis 12:13, se lo lee en casa. Isaías 49:6. Provocarles a celos. Dios se propone utilizar su oferta de salvación a los gentiles menospreciados con el fin de atraer su nación de regreso. Mire, hermano, realmente los gentiles eran despreciados de parte del pueblo de Israel. Los gentiles, hermano, no podían comer con un judío. Era una abominación terrible. No podían, aleluya, tener un acercamiento porque el judío, como pueblo de Dios, se sentían como que eran más que el gentil, porque el gentil era supuestamente un pecador, uno que era muy idólatra, que no sabía nada de Dios, y por lo tanto el pueblo de Israel no tenía ningún acercamiento. Pero ahora ellos han tropezado, ¿no? Pero es un plan, como le dije hace un momento, tropezaron, pero porque nosotros ahí vamos a entrar. Esa transgresión de ellos para nosotros es parte de la salvación de nuestra alma. Porque, hermano, ellos realmente, siendo el pueblo, negaron a Jesucristo, negaron que era el Mesías, o negaron que era el que venía a salvar el mundo entero. No creyeron, aunque ellos, conocedor de la palabra, no creyeron que era de acuerdo a las Escrituras, iban a ser por medio de una virgen. Ellos leían ese texto, ¿no? Porque Herodes le preguntó, ¿verdad?, a estos hombres que conocían de las Escrituras, dice, ¿en dónde van a ser el Salvador o el Rey? Dice, no, pues de acuerdo a las Escrituras, en Belén. Entonces ellos sabían, pero lo rechazaron, hermano. Entonces, gracias a ese endurecimiento de sus corazones, ahora nosotros, hermano, tenemos la esperanza de tener vida eterna si perseveramos. Acuérdese que es por pura misericordia, o sea, es por algo que el Señor dice, por compasión. O sea, al mirar que estaban perdidos, todo dice, no, es que voy a hacer algo para que ellos también se salven. Y ahí entramos nosotros. Ellos tropezaron, transgresión o endurecimiento de sus corazones, y ahí vino la misericordia. Y ahora nosotros, hermanos, somos parte de esa salvación eterna, que sabemos que también había una profecía, ¿verdad?, a través de Abraham, que los gentiles iban a alcanzar, ¿verdad?, esa salvación. Pero ¿de qué manera, no? Ahora lo sabemos, ¿no?, que fue porque ellos rechazaron al Mesías. Ellos no lo miraron como el Salvador, o no lo miraron como el Mesías de acuerdo a las Escrituras, sino que lo rechazaron, lo hicieron a un lado, ¿verdad? Yo creo que el Señor sabía que iban a rechazar al Hijo, pero para que ahí entráramos nosotros por pura misericordia. Y hermano, es una bendición, aunque sea, aleluya, por misericordia, pero ahora tenemos esperanza de vida eterna. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Romanos 11, del 17 al 19. Amén, ya lo tiene. Verso 17 del capítulo 11 dice al 19, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas
y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Las ramas desgajadas, algunas, no todas las ramas de Israel fueron removidas. Dios siempre perseveró a un remanente de creyentes. El olivo silvestre o ha sido injertado. Las olivas eran una cosecha importante en el mundo antiguo. Aunque los árboles vivían cientos de años, después de cierto tiempo las ramas individuales podían dejar de producir fruto. Al suceder esto, se acostumbraba a injertar ramas de los árboles más jóvenes para restablecer la productividad. El punto que aquí Pablo está diciendo es que las ramas viejas e improductivas, ahí representa a Israel, fueron desgajadas, y ramas de olivo silvestre, que somos los gentiles, y de ahí fueron injertadas. De la raíz y la rica savia, al ser injertados los gentiles, participaron de la rica bendición del pacto de Dios como herederos de Abraham. Y no te jactes. En la iglesia no hay lugar para el orgullo espiritual, mucho menos para el antisemitismo, porque los creyentes somos descendientes espirituales de Abraham. Las ramas son los judíos que habían sido arrancados, desgajados. No sustentas la raíz a ti. Los gentiles no son la fuente de bendición, sino que han sido injertados en el pacto de salvación que Dios hizo con Abraham. Realmente, hermano, esto es algo impactante. Las ramas naturales que representa Israel, o sea, ya no estaban dando fruto, ya había mucho conformismo, había puro sacrificio, ya se habían acostumbrado, compraban su animalito, lo sacrificaban, iban con el sacerdote, le ponían la mano en la cabeza, y ese animalito supuestamente hacía expiación de sus pecados. Entonces Israel ya no estaba produciendo. Y por eso el Señor también, hay otra parte donde dice que esa viña se le iba a entregar a gente que produjera. Y ahí está entrando los gentiles, porque el pueblo de Israel ya no quiso dar fruto. Ahora es el olivo silvestre que nosotros representamos, esos olivos silvestres, los gentiles. Y ahí fueron quitadas esas ramas naturales, que ellas son el pueblo de Dios. Y ahí, hermano, nosotros fuimos injertados ahí para que diéramos fruto o para dar productividad. Entonces, hermano, por eso dice, no te jactes, o sea, estamos ahí injertados, dice, pero no te jactes porque las ramas son originales de ahí. Nosotros somos silvestres, se puede decir, como decía otro erudito, que es contra naturaleza, ¿no? O como los que hacen injertos, hay injertos que son contra naturaleza, pero el mismo hombre lo ha hecho. Y sí sale, ¿verdad? Esa planta injertada. Pero aquí, hermano, nosotros estamos ahí. Y no nos vamos a jactar, o sea, no podemos jactarnos y decir, es que el pueblo de Israel, ¿cómo es posible que no quiso a Jesucristo o lo rechazó? Y andar pensando mal de ellos. Hermano, nosotros, es para que nosotros estemos agradecidos con Dios por la misericordia, porque ahora nosotros tenemos esperanza de vida eterna. A través de que estas ramas naturales fueron quitadas por su orgullo, porque no daban fruto, y se quitaron, se desgajaron, literal. Y ahí estamos nosotros, hermano, gracias a Dios. Y la savia, o sea, Israel, gracias a Israel, o bueno, al pueblo de Israel, que nosotros tenemos vida eterna a través de que estamos ahí agarrados de Cristo. Y es una bendición que usted y yo entendamos que es por pura misericordia, hermano. Entonces, usted y yo, hermano, es por misericordia que fuimos ahí injertados ahí.
para vida eterna. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, es una bendición, aleluya, por pura misericordia. Dice, no te jactes, no te esponjes, no te sientas orgulloso, no te creas muy grande, no, hermano, porque estamos injertados nada más. Y las ramas, esas son las originales que ahí deben de estar. Y a su tiempo van a llegar. Yo sé que van a padecer porque rechazaron al Maestro, pero yo creo que el Señor Jesucristo, amén, Él estaba ahí en ese plan, ¿verdad? Para salvarnos a nosotros. Porque se imagina, si el pueblo de Israel recibe al Maestro como Mesías y lo recibe como Salvador, hermano, entonces, ¿dónde íbamos a quedar nosotros? ¿En qué papel íbamos a estar? ¿Dónde estaríamos ahorita? Bueno, estaríamos, yo creo que perdidos totalmente y sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza. Pero dice, no te jactes, tienes que esforzarte. Amén, porque el pueblo de Israel, pues es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, conforme a las Escrituras, dice, el pueblo de Israel va a ser salvo. Nosotros sí tenemos que esforzarnos más, nosotros sí tenemos que buscar más al Señor, porque somos injertos, o sea, no somos judíos, amén, somos gentiles redimidos ya, o hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y ahora gracias al Señor estamos en sus caminos, y ahora por misericordia. Amén, y yo creo que es una bendición, aunque sea por misericordia, estamos agradecidos con Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí mismo en Romanos 11 del 20 al 24. Romanos 11, 20 al 24 dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya lo tiene? Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y en contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermano, realmente aquí nos está una vez más recordándonos, ¿verdad?, de esa bondad, de esa severidad de Dios. Ahora nosotros tenemos que aprovechar esa gran bendición por esa incredulidad de ellos. Ahora nosotros tenemos la esperanza. Incredulidad fue, unas ramas fueron cortadas y otras injertadas. Son dos cosas diferentes. Las ramas naturales se cortaron y luego las otras fueron injertadas, que somos nosotros, con la base a la realidad de la fe, y no por cuestiones raciales, étnicas, sociales, intelectuales o morales. La salvación siempre ha sido y siempre será solo por fe. Teme, Dios juzgará a la iglesia apóstata, así como también juzgará al Israel apóstata. Sí, Israel, las ramas naturales, no se libró a pesar de ser la nación del pacto de Dios. ¿Por qué debería esperarse que los gentiles, que eran extraños a los pactos de Dios, fueran librados y pecan contra la verdad del Evangelio? Los que cayeron, quienes rechazan la oferta de salvación de Dios, acarrean sobre sí mismos ruina completa espiritual. En el futuro, Israel se arrepentirá de toda incredulidad y acogerá al Mesías. Dios va a juzgar
a la iglesia apóstata de Israel y también, ¿verdad?, de su iglesia. Hermanos, si nosotros no aprovechamos esa bendición que es por misericordia, que ellos fallaron, es cierto, pero nosotros tenemos que esforzarnos más para que el Señor nos siga bendiciendo. Él no te ensorbezca, dice, no te jactes, no, porque tú eres olivo silvestre. Son ramas naturales, pero ellas son las ramas que realmente están ahí, que son las que deben de estar ahí. Fueron cortadas para que usted y yo fuéramos injertados ahí. Ahora, hermano, tenemos que aprovechar esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios que Él tiene para con nosotros. Ahora, tenemos que seguir adelante, seguir adorando al Señor o en obediencia, porque somos esos gentiles redimidos que si nosotros no obedecemos, también a nosotros nos van a cortar. Dice, si el pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel, no daban fruto, se les cortó para que de ahí nosotros fuéramos injertados ahí. Dice, si ellos fallaron y fueron cortados, y tú dices, bueno, nosotros que somos gentiles y también no obedecemos, vamos a ser cortados. Entonces, vamos a ser cortados, pero para siempre, hermano, porque ellos fueron cortados, pero van a ser injertados una vez más porque son las naturales, hojas naturales o ramas naturales, perdón. Y es que es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios que siempre ha estado ahí, pero por nosotros se cortaron para que ahora nosotros ahí demos fruto o que demos productividad. No es que ya soy salvo. No, pero es que el Señor quiere obediencia. No es que ya el Señor ya murió por mí en la cruz, sí es cierto, pero somos gentiles, acordémonos que nosotros sí tenemos que esforzarnos. Ellos van a ser salvos, sea como sea, van a ser salvos, pero nosotros no. O sea, nosotros sí, si fallamos, dice, si a ellos, que es el pueblo, fueron cortados, y tú dices, no, si tú fallas, también vas a ser cortado, hermano. Quiere decir que vamos a esforzarnos, obedecer la palabra. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Seguimos leyendo Romanos 11 del 25 al 27, dice, 25 al 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El pueblo de Israel, de acuerdo a las Escrituras, amén, será salvo como está escrito. El pueblo de Israel. Nosotros tenemos que esforzarnos más. No seáis arrogantes, una vez más. Otra advertencia, una vez más, a los gentiles, para que ellos no tengan ese orgullo, esa arrogancia espiritual, porque es por pura misericordia. Endurecimiento en parte. La ceguera y el endurecimiento de la nación no se extienden a cada judío, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta se refiere a un momento específico. En el tiempo plenitud se refiere a cumplimiento total. Haya entrado es la traducción de un verbo griego que se emplea para referirse a alcanzar la salvación. Todo Israel, todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la tribulación, no el remanente de judíos creyentes que forman parte de la iglesia durante la presente era eclesiástica, sino los que la gran tribulación, amén, también ellos van a obtener la salvación. Entonces, hermano, una vez más, está recordándole aquí a los romanos, Pablo le está recordando una vez más que el pueblo de Israel
él va a ser salvo, pero también la plenitud de los gentiles. Se va a llegar un tiempo donde los gentiles también van a alcanzar la mayoría de que se salven, porque acuérdense que se va a predicar en todo el mundo el evangelio de Dios a través de las escrituras, como sabemos, ¿verdad? Los que van a predicar el evangelio, entonces ellos se van a encargar de hablar de Cristo en todos los rincones del mundo. Gente que no sea judía van a predicar el evangelio para que se cumpla lo que está diciendo aquí este libro de Romanos. Pablo está mandando esta carta, que la plenitud, ¿verdad? de los gentiles se van a ser redimidos. Amén. Pero ahora estamos mirando que la ceguera, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? O porque ellos miraron al Señor Jesucristo no lo miraron como el Mesías. Entonces, nosotros, hermanos, es una gran bendición haber conocido a Jesucristo. Pero si nosotros nos retiramos, si dejamos a Cristo, hermano, el Señor ya no es responsable de nuestras vidas, porque uno mismo se aleja de Dios, uno mismo deja, ¿verdad?, esa bendición que Dios nos regala por pura misericordia. Por eso dice, no te jactes, o sea, no te sientas orgulloso porque ya ahora eres parte de la iglesia de Cristo, sino que sé humilde y no te jactes. Quiere decir que debes estar agradecido con Dios y también con el pueblo de Israel, porque por medio de ellos nosotros conocemos las Escrituras. Acuérdense que casi en el Nuevo Testamento son puros judíos que hicieron las cartas. Entonces, gracias a Dios y a los judíos que conocemos la palabra, y debemos decir, oh Señor, gracias porque te conocimos, y gracias al pueblo de Israel que nos compartió la palabra o nos compartió el mensaje de salvación, y ahora por misericordia vamos a alcanzar, ¿verdad?, la salvación si perseveramos hasta el final. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Romanos 11 del 30 al 32, ahí mismo. Romanos 11, 30 al 32 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, hermano, cómo es algo tan hermoso esto, porque aquí está hablando que nosotros alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos. Ahora nosotros, ¿verdad?, por la obediencia, ahora ellos también van a alcanzar más adelante misericordia, porque en un tiempo nosotros alcanzamos misericordia por su desobediencia, por su rebeldía, porque no quisieron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías o como el Salvador. Entonces ahora por nuestra obediencia, ellos también van a alcanzar más adelante la salvación de sus almas, porque de acuerdo a lo que leímos hace un momento, que Israel, ¿verdad?, va a ser salvo. Israel va a tener la salvación. Israel va a estar también, ¿verdad?, con esa bendición de la salvación, como nosotros, que nosotros es por pura misericordia, que tenemos que cuidarla, tenemos que tratar de vivir como a Dios le agrade, en rectitud, en santidad, vivir para Cristo. Sin santidad nadie mirará al Señor. Entonces el Señor en su palabra es claro, pero es por pura misericordia, por el endurecimiento de ellos, porque ellos endurecieron sus corazones. Ahora, hermanos, nosotros tenemos esa bendición tan grande, la salvación de nuestras almas. No somos judíos, pero por misericordia tenemos la salvación. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor, aleluya.
Dios extenderá su gracia a Israel, incrédulo tal como lo hizo en favor de los gentiles, no creyentes. La salvación viene bien sea de judíos o gentiles, fluye a partir de la misericordia de Dios. Hermano, Dios permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones pecaminosas para que él pudiera recibir gloria al demostrar su gracia y misericordia a pecadores desobedientes. Dios mismo, Él permitió eso. Esa desobediencia de ellos, Dios lo permitió, hermano, para que usted ahí entre en esa bendición tan grande de la vida eterna, que estamos perdidos totalmente, como le dije un momento, no teníamos esperanza, nuestra vida estaba ajena a Dios, a las promesas de Dios, estábamos alejados de Dios, no había esperanza en nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por gracia somos salvos. Viene el Señor, viene el Padre, manda al Hijo para que nosotros fuéramos redimidos del pecado, de la maldad. Ahora por misericordia, hermano, ellos rechazaron al Maestro y ya entramos nosotros ahí. Ahora tenemos esperanza de vida eterna de acuerdo a las Escrituras, que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. La perseverancia, hermano, es muy importante porque es el fruto de la salvación de cada persona. Entonces el Señor quiere que entendamos esto, que es por pura gracia, por misericordia. Pero eso sí, tenemos que esforzarnos cada día para que también el Señor pueda mirar nuestra obediencia. Una vez más, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a leer Hechos 11, del 17 al 18. Hechos 11, del 17 al 18. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de esta manera: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Usted ya sabe la historia, hermano, cuando Pedro fue llamado por Cornelio, Cornelio miró a este ángel y mandaron a traer a Pedro para que viniera ahí con Cornelio. Era el centurión, un hombre gentil, pero era un hombre que sus limosnas, todo eso era agradable al Señor, sus oraciones eran sinceras. Y mandan a traer a Pedro, de acuerdo a las Escrituras, y Pedro va con ellos. Y cuando está en la casa de Cornelio, literalmente Pedro empieza a hablar de Dios, empieza a hablar del mensaje, empieza a hablar de Jesucristo. Y dice la Escritura literalmente que cuando ellos están escuchando el mensaje, fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso Pedro dice aquí, también ellos, dice, Dios les ha dado ese don como a nosotros. Y dice, ¿quién soy yo para estorbarles? O sea, ¿quién soy yo? Y aquí dice la palabra del Señor que ellos fueron, o se gozaron más bien de escuchar que también los gentiles eran bendecidos, que también los gentiles recibían el Espíritu Santo, que también los gentiles eran llenos del Señor. Yo creo, hermano, que había un gozo tremendo. Cómo ellos empezaron a acercarse a Dios, a ser bendecidos, ser llenos del Espíritu Santo. Solamente eso, hermano, era para los judíos nada más. Era para ellos, pero por la misericordia. Ahora también ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y era una gran bendición. Amén. Esta llenura
o del Espíritu Santo cuando Pedro fue con el centurión, de acuerdo a las Escrituras, de Cesarea. Cornelio mandó a traer a Pedro y Pedro al llegar les habló de Jesucristo, del plan de salvación. Y de acuerdo a las Escrituras, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, donde Pedro también dijo otras palabras. Dice, Dios no hace excepción de personas, también los gentiles pueden ser llenos del Espíritu Santo. Y a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta es una de las verdades que más ha costado aceptar a los judíos en el transcurso de su historia, aunque es un acontecimiento que en el Antiguo Testamento había profetizado sin equívocos. Entonces, hermanos, realmente esto a los judíos se puede decir que esta verdad les costó trabajo aceptarla. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible que los gentiles, cómo es posible que los pecadores, los gentiles, los peores, los más pecadores, ahora ellos pueden tener esa bendición? Ahora ellos pueden tener la llenura del Santo Espíritu. O sea, no lo podían creer. Pero Pedro les testifica, le dice, mira, yo fui y les estaba hablando y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron tocados por Dios. Ellos también ellos van a ser llenos de Dios. Y desde ahí empezó, ¿verdad? Que los gentiles empezaron también a recibir la gran bendición. Y bueno, usted sabe la historia también de Pablo. Los judíos literalmente ya no querían nada de Dios. Los judíos rechazaron a Pablo y Pablo les dijo, mire, como ustedes no quieren de Dios, como ustedes rechazan la palabra, se sacudió el calzado y dice, ¿saben qué? Yo me voy con los gentiles. Ahora yo voy a ser maestro de los gentiles. Y les empezó a predicar a los gentiles para que se salvaran. Yo creo, hermano, que fue una gran bendición. Era como un avivamiento, ¿no? Era como una ola de avivamiento en ese momento, de que como los gentiles, los peores, los que eran rechazados por los judíos, los que eran marginados, ahora, ¿cómo es posible que ahora los gentiles son llenos del Espíritu Santo? No puede ser. Bueno, Dios no hace excepción de personas. Dios ama tanto como al judío, como al griego, al gentil, al japonés, al africano, al italiano, al francés. A todos ama por igual, a los que le temen, dice el Señor. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que la bendición estaba llegando a los gentiles. Y bueno, se llegó esta era donde hasta usted y yo hemos sido bendecidos, ¿verdad? Que hemos sido alcanzados y que no merecíamos esta salvación tan grande. Pero gloria al Señor por ese rechazo de los judíos. Ahora nosotros conocemos de la palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Es una bendición, hermano, que nosotros hayamos sido alcanzados por Dios sin merecerlo realmente. No merecíamos esto. Realmente estábamos perdidos, pero gloria al Señor. ¿Verdad que el Señor nos alcanzó? Y qué bendición. Vamos a leer el último texto, Efesios 3. Amén, Efesios 3, 6. Amén, Efesios 3, 6. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora, hermano, qué bendición, tanto como gentiles y judíos, ahora somos parte de la iglesia o estamos unidos en una sola familia de Dios. Somos herederos, coherederos, los unos con los otros, con Cristo Jesús. Mire, hermano, conforme a la palabra estamos perdidos, usted y yo. No había esperanza. Pero ahora sí, hermano. Ahora el Señor nos da esa oportunidad de ser coheredero de todas esas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Ya no nada más el judío, no. Ahora cualquier persona que acepta a Cristo y se rinde a Él, el Señor lo hace coheredero de todo lo que Él tiene para su pueblo. Y qué bendición, hermano, que nosotros tomamos esa decisión de ser parte ahora de la iglesia de Cristo a través del sacrificio vivo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora tenemos nosotros la esperanza de vida eterna. Ya no somos aquellos perdidos que estamos allá marginados. Ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús. Ahora, hermano, valore esa salvación que el Señor le ha regalado. Cuídela, valórela constantemente con temor y temblor. Porque si descuidamos, como dijo Pablo, esa salvación tan grande, entonces no hay excusa ya. Dios nos regala la salvación, pero nosotros somos responsables de cuidarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta donde podamos. Seguir peleando, seguir buscando al Señor, seguir en esas promesas vivas de estar en su presencia o de estar recibiendo las bendiciones del Señor de acuerdo a esas promesas, pero no se aparte de los caminos. No deje de servir al Señor, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque venga escasez, aunque vengan, señalamientos a su vida. Usted siga adelante, usted siga buscando al Señor. Somos coherederos del Señor, de su palabra o de sus grandes promesas, y por misericordia, bueno, si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén, gloria a Dios, hermano, en esta hora, amén, qué bueno que estamos aquí en este lugar. Realmente es una bendición haber conocido al Señor Jesucristo. Es una bendición haber aceptado a Cristo. Ahora, es una gran responsabilidad perseverar. Es una gran responsabilidad seguir adelante, aún en las pruebas y luchas, seguir a Cristo, aunque no va a ser fácil. Amén. El pueblo de Israel, como dije hace un momento, no lo quiso, lo rechazó. Y a través de todo eso, ahora nosotros tenemos el acceso directo si perseveramos hasta el fin. Gloria a Dios en este día. Hermano, hermana, tal vez le has fallado al Señor y tú dices, me quiero reconciliar con Jesucristo, y Dios te va a ayudar en esta tarde. Tú eres esa persona, levanta tu mano y alguien te va a ayudar para que te reconcilies. Todos cristianos en esta mañana, en esta noche, Gloria al Señor por ello. Dios está aquí en este lugar. Vamos a abrir estos altares, hermano, para que usted venga a hablar con Dios. Hermano, es una bendición que usted, aleluya, haya aceptado a Jesucristo y sea